definir lo que son ciertos esquemas proyectivos nuevamente asociados a anillos. Vamos a empezar como, digamos, la situación afín, que es estudiar un anillo y un esquema proyectivo asociado a un anillo, o eso, vamos, que va a ser, al final de cuentas, un espacio topológico junto con una gavilla de anillos, sí, pero pues no va a ser un esquema afín, ¿no? Esa es la idea que vamos a tener, sino vamos a enseñar hasta ahorita, digamos que los únicos ejemplos de esquemas que más o menos hemos presentado han sido los afines. Y les dije un esquema en general, pues es uno que es pegado de esquemas afines, pero habrá otros. Bueno, en particular hay unos muy básicos que son estos asociados a anillos, ¿no? Con los que vamos a empezar y ver que sí son esquemas, ¿no? Y que recuperan además la geometría o lo que sabemos de los esquemas, igual que en el caso de la geometría algebraica clásica, me recuperan esa situación, ¿no? Perfecto. Entonces empezamos como siempre con una definición, y más que nada estas definiciones pues, son recordatorias, pues, me imagino que ya algunos de ustedes ya lo han de haber visto, pero de todas maneras hay que revisarlo, sobre todo porque hay notación que hay que agregar. Entonces vas a considerar un anillo A, y como siempre anillos conmutativos con 1, ya no lo escribo, entonces vamos a decir que mi anillo A es un anillo graduado, y cuando decimos que es un anillo graduado, recuerden que lo que quiere decir eso es que tenemos una descomposición de A como una suma directa en ciertos grupos abelianos, ¿no? Una cierta suma directa indexados por algún conjunto de índices que bien podría ser un semigrupo, ¿no? O sea, ese conjunto de índices en realidad puede ser cualquier cosa, pero nos gusta pensar que son los enteros, ¿no? Digamos que la convención más general es pensar que son los enteros o los naturales, posiblemente, pero en general uno podría graduar por un semigrupo. De hecho, uno puede considerar álgebra Z2 graduadas y cosas así, ¿no? Entonces, de repente, o sea, lo único importante es que yo tengo una operación ahí de suma, digamos, ¿no? Eventualmente, pero por comodidad se piensa que son los enteros. Entonces va a ser un anillo graduado por los enteros, a menos de que digamos lo contrario. Y bueno, cada subgrupo de estos lo notamos por A la K, indexado por un entero, y pues es un subgrupo. Notar que decir que es un subgrupo, pero como es un anillo, de hecho lo que estoy diciendo es que que cada K de hecho es un A módulo, ¿no? Porque tengo los elementos multiplicados tengo una multiplicación por elementos de A. Lo único que no es, no es cierto que es un A módulo, porque no necesariamente la multiplicación por A se queda en acá. Sí, no es cierto, no, es un grupo. Necesito repetir una módulo, ¿no? El que es, nada más una módulo es el primero. De hecho es un anillo. Bueno, entonces son subgrupos abelianos. Y la condición de ser graduado no es nada más que tenga esta suma directa, porque además tengo una estructura de anillo, y justamente aquí es el pero que les decía que por lo cual esto no es un módulo, tampoco, y es porque yo debo satisfacer esta condición, que si me tomo el AI y lo multiplico con el AK o la L, es AL que lo multiplico con el AK, esto me tiene que dar A la L más K, ¿no? El elemento en A a la L más K. Normalmente la estructura en este caso es conmutativo, o sea, los enteros son conmutativos en su suma, entonces está bien. Si me tomo un semigrupo, también tendría que pedirle algo así como conmutatividad para que este elemento quede como bien determinado, no importa si escribo lo más K o K más L. A lo mejor también lo puedo hacer sin pedirle conmutatividad, ¿no? En el caso, digamos, seguramente los algebristas también, y entonces en ese caso tendría dos elementos, L más K y K más L de alguna manera, ¿no? Eso, yo no trabajo con cosas no conmutativas y casi no me meto con eso. Entonces, pero a lo mejor existe por ahí alguna estructura algebraica que tenga esa característica, pero bueno, nosotros recordemos que estamos en el mundo conmutativo. Entonces queda claro, ¿no? Que tiene que tener esa propiedad, o qué es lo que quiere decir esta propiedad, y que el 1 de A, recuerden que estamos trabajando con anillos conmutativos con 1, entonces la condición también es que el 1 sea un elemento de grado 0, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que es un anillo graduado, ¿no? En general, tengo esa descomposición. Y entonces aquí lo pongo de naranja porque quiero que ahorita mismo me vayan diciendo las respuestas, ¿no? O sea, van contestando estas cosas. Entonces, primero tenemos que A0, que es, por supuesto, una parte de A, es un subanillo de A. De hecho, no nada más es un grupo abeliano, sino de hecho es un subanillo. ¿Por qué? La operación, o sea, al pedir la hipótesis de que hay acá está contenida en A y K más 1, en este caso como es 0 y el 0 pues es neutro, esa misma relación estaría diciendo que la multiplicación de un elemento de A0 por otro elemento de A0 estará conteniendo un elemento de A0. Entonces es un subanillo. Entonces ya es cerrada, ¿verdad? La multiplicación, por lo tanto, es cerrada, ¿de acuerdo? Y fijar, o sea, básicamente es lo que basta, ¿verdad? Que es cerrada. Todas las demás propiedades, por supuesto, que se heredan, ¿no? Y entonces es un subanillo. Y de hecho esta misma condición me hace ver que los AK no son ni siquiera módulos, no digamos anillos, ¿verdad? No somos porque la multiplicación por un elemento de A por un elemento de AK
no tiene por qué estar en AK nuevamente. Si A es un elemento de grado L, pues estará moviendo a algún lado. Sin embargo, si es un A0 módulo, porque los elementos de grado 0, digamos, los A0 no los mueven, ¿no? Entonces, ya estoy utilizando el lenguaje, entonces decimos que este AK son los elementos homogéneos de grado K, ¿no? O la parte homogénea de grado K de A, también se le llama así, la parte homogénea son los elementos homogéneos de grado A, de grado K, y si yo tengo un elemento X en esta parte homogénea, entonces vamos a notar por el grado de X exactamente K, donde K es el índice que estamos tomando, y decimos que este es el grado del elemento X. Notar, una nota importante que a veces a los estudiantes de licenciatura sobre todo les confunde un poco, es que piensan que todos los elementos de A se ven así, como si fueran homogéneos, pero no es cierto, ¿verdad? Los elementos de A, de hecho, se pueden ver como una suma de elementos homogéneos, y es como es la suma directa, entonces es una suma finita de elementos homogéneos, ¿verdad? Porque casi todos los demás elementos van a ser cero. Entonces una suma finita de elementos homogéneos, ¿no? O sea, lo puedo entender como un vector si quieren, pero esta suma en general es como la suma directa interna, ¿no? ¿Sí? Entonces una suma tal cual de los elementos ahí. ¿Qué más? Entonces, el K, y por supuesto el numerito K que indexa, pues se le llama el grado de X, ¿no? También, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Entonces, ahora, si yo me tomo un ideal de A, y esta definición la podría hacer para módulos en general, decir lo que es un módulo graduado, una módulo. Entonces, vamos a decir que un ideal en particular es homogéneo si A se descompone como la suma directa de los AKs, donde AK es la parte homogénea de A de grado K. ¿Qué quiere decir la parte homogénea de grado K de un ideal? Pues es simplemente intersecar A con la parte homogénea de grado K de A, ¿no? Entonces eso, hay que ver que esta cosa bueno, hay que ver que se tiene esta suma, y bueno, y esa es la definición de que un ideal es homogéneo. En general, dado cualquier ideal, aunque no sea homogéneo, yo podría hacer esta construcción, ¿no? O sea, fijarme en los homogéneos de grado K y luego sumarlos, ¿no? Y luego sumarlos de todas maneras, pero entonces no tengo por qué recuperar la igualdad, ¿sí se fijan? ¿Qué contención sería la que tengo si yo hago este proceso? Si me tomo un ideal cualquiera que no es necesariamente homogéneo, es decir, no cumple esta igualdad, y yo a ese ideal le hago este proceso, y luego a estas me fijo en la suma directa interna, ¿quieren? ¿Y qué contención se tiene con respecto a saber la relación respecto con el ideal original? ¿Sí ven? ¿Se entiende la pregunta? Díganlo en voz alta. Yo diría que la suma directa está contenido en A, ¿no? La suma directa está contenida en A, claramente, ¿verdad? Cada una de estas partes está contenida en A, y la suma de elementos en A está en A, ¿sí? O sea, cada AK, pues por supuesto está en A, o sea, es una intersección con A, y entonces, pues claramente la suma directa también está en A, ¿verdad? ¿sí? Entonces, normalmente se tiene esta contención, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es siempre igual, ¿de acuerdo? No todos los ideales son homogéneos. Hay ideales que no son homogéneos. Estaría interesante que me dieran un ejemplo de ideal homogéneo, pero es más o menos fácil cuando yo tengo mi anillo neteriano, que es algo que en general vamos a suponer. Entonces, cuando un anillo es neteriano, entonces es equivalente decir que mi ideal es homogéneo a decir que está generado por elementos homogéneos. De hecho, muchas veces... de hecho, yo creo que... A ver, espérame. Seguramente... No, esa condición es general, no necesito que sea homogéneo, que sea neteriano, perdón. O sea, un ideal es homogéneo si solamente sí está generado por elementos homogéneos, pero cuando es neteriano, entonces puedes coger un conjunto finito, ¿verdad? De generadores homogéneos. Y ¿sí? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso es equivalente. Entonces, ya que tengo esa caracterización, entonces es más fácil describir ideales que son homogéneos, porque pues bastará describirlos como generados por un conjunto de elementos que son homogéneos, claramente cuando tengo anillos homogéneos, y notar que, por ejemplo, aunque yo te dé un ideal que no está generado por los elementos homogéneos, bien podría ser que ese ideal sí sea homogéneo, porque lo que quiere decir que es homogéneo es que existe un conjunto de generadores homogéneos, pero no quiere decir que todos los generadores que yo me pueda tomar sean homogéneos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero en general, si yo quiero darles un ideal que no sea homogéneo y lo quiero dar en términos de sus generadores, pues por supuesto que los generadores tendrían que no ser homogéneos, ¿verdad? Y eso no me garantiza que el ideal no sea homogéneo, pero bueno, ahí lo podría buscar, ¿verdad? Entonces sería interesante que me dieran ejemplos de ideales homogéneos. Claramente, pues aquí lo primero que tenemos que decir es si hay algunos ejemplos ya de por sí de anillos graduados. Entonces estoy seguro que todo el mundo ya conoce al menos
un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un anillo graduado? Entonces, yo me podría tomar A igual a El anillo de polinomios. un anillo de polinomios en una variable, ¿verdad? Y entonces, en este caso, tendría que describir a A como una suma directa. Entonces, tendría que decirles en particular quién es el AK. Entonces, ¿quién es el AK? Es el conjunto de polinomios en A, tal que Su grado es K, ¿no? el grado de F pues, es exactamente K, ¿no? Tal cual. Y entonces, este K, chin, aquí hay un problemita porque debería ser una K mayúscula y este es una K minúscula. Sí, no, espero que no haya confusión, ¿no? Esa es la K del campo, por un lado, y luego la K del índice. Elegí una mala notación. Y ver aquí que A0, ¿quién es? O sea, los elementos homogéneos de grado 0, que por supuesto tienen que ser un anillo, un subanillo, por lo que acabamos de ver, y pues es ni más ni menos ahora sí el campo, ¿no? En este caso, Sí. este es más que un anillo graduado, es una K álgebra graduada también, ¿no? Todos los AKs tienen ahora sí estructura de K módulo, o sea, de A0 módulo, que es un K módulo. Este es el ejemplo típico y de hecho es el ejemplo prototipo que también nos va a servir para construir la recta proyectiva o el espacio proyectivo cuando tome anillos de polinomios con más generalidad. Pero también una cosa que hay que ver, y déjenme poner aquí el ejemplo 2, es que yo puedo... Aquí la observación primero que hay que ver es que este conjunto está indexado, digamos, por los naturales, mayores o iguales que 0. Aunque podría yo siempre hacer esta definición, digamos, tomándome como las partes graduadas con K negativo igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces también lo podría ver como un anillo graduado indexado por los enteros, o sea, estoy extendiendo por 0 la parte. ¿Sí? Entonces, ahora si yo me tomo como A mi mismo anillo de polinomios, entonces yo digo que esta graduación que yo le estoy acá dando aquí no es la única, hay otras graduaciones que yo puedo dar. Entonces yo podría declarar simplemente AK, lo podría declarar como el anillo de polinomios, tal que el grado de F pues va a ser, no sé cómo, aquí estoy teniendo los grados más, o sea, lo que quiero hacer es un shift del anillo. Entonces el grado de F, digamos, lo voy a hacer así, para no utilizar la palabra grado, porque cuando tengo esta definición voy a tener dos funciones de grado, una el grado natural del anillo de polinomios y otra la... Entonces déjenme reescribir, ¿no? Entonces voy a escribir así para que quede ahora sí sin problemas. Voy a escribir A y le voy a poner así entre corchetes D, ¿no? Y entonces AD como conjunto va a ser exactamente igual al anillo de polinomios, pero entonces ahora la graduación késima de este nuevo anillo va a ser igual a la que le estaba yo diciendo antes, pero sumándole K. O sea, la anterior, pero sumándole K. Entonces lo que estoy haciendo es un shifting, ¿sí ven? O sea, es un desplazamiento, una traslación, de alguna manera, de la parte grado. Digamos que yo puedo pensar a mis anillos graduados como esta suma directa acomodadita, ¿no? Digamos, lo estoy acomodando así como vectores, los de grado 0, los de grado 1, los de grado 2, los de grado 3. ¿Y qué es lo que está haciendo este AD? Pues en particular la pregunta, ¿quiénes son los elementos de grado 0 de este? Tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa con el 1? ¿Ya no estaría en la componente homogénea de grado 0? Eso es una interesante observación porque yo le estoy pidiendo que el 1 esté en la componente homogénea de grado 0. En este caso no, pero... Y fíjate qué curioso que pidan entonces esta condición de que el 1 esté en la componente homogénea de grado 0. Lo hacen para que yo tenga una estructura de anillo, ¿no? Ciertamente en A0. Sí, tienes toda la razón. Si yo quiero tener esta estructura de anillo y mi anillo tiene 1, le tengo que pedir que 1 es igual a 0. Entonces esta graduación en particular no funciona, pero sí funciona como módulo graduado o como anillo sin 1 graduado. Es decir, si yo tengo un anillo y no me importa tanto el 1, no quiere decir que es un anillo con 1 graduado, entonces puedo hacer esto y en este caso el 1 estaría ya en otra componente homogénea, tendría otro grado, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces, ¿quién es A de 0 en este caso concreto? Pues es AD, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es que los polinomios homogéneos de grado D, en el caso usual, los estoy mandando ahora a decir que son los homogéneos de grado 0. O sea, este D lo que está haciendo es hacer una traslación de los homogéneos de grado D, los está acomodando ahora en el 0, pero ahora tengo homogéneos de grados negativos también. ¿Sí ven? Entonces, que antes, por ejemplo, no aparecían, no eran 0, ahora sí tengo homogéneos de grado D. En particular, el A0, las constantes estarían recorriéndose hasta grado menos D, ¿verdad?
¿sí? Estaría en recurrencia de grado menos D, en particular el 1. Entonces, bueno, ese es un problema. Pues, sin embargo, estas gavillas, estos shifting, se me determinan gavillas, como van a ver más adelante, vamos a ver más, que son gavillas, de hecho, muy importantes en la construcción del proyectivo, pero tienes toda la razón en ese sentido de que esto ya no es, con mi definición de anillo graduado, un anillo graduado. O sea, sí es un módulo graduado, que casi es un anillo, porque es un anillo que además tiene como una graduación, pero es un módulo, ¿verdad? Entonces sí me da un módulo y entonces eso también lo que me va a permitir definir ciertas gavillas de módulos, ¿no? Con esa graduación. Pero bueno, es importante tener esta situación. Si yo hubiera definido módulos graduados primero, pues esto ya está quedado claro. Pero sí es cierto que la condición, y a lo mejor vale la pena remarcarla, que le pedimos que el 1 esté ahí, ¿no? Entonces, como el 1 está ahí, entonces eso ya me fija muchas cosas. En particular, cuando yo entiendo el anillo de polinomios, en el primer caso, pues sí está ahí, ¿no? Sí, sí está ahí. Y cuando no, pues no. Y de hecho yo creo que cuando me tomo cualquier anillo graduado, hacer este shifting automáticamente me mueve al 1. Entonces ya no me queda un anillo graduado, ¿no? Con esta definición que hice, un anillo graduado con 1. Porque el 1, si era homogéneo de grado 0, ¿no? Si el 1 era homogéneo de grado 0, como lo pedimos, y le hago este shifting, este corrimiento por D, pues ahora va a quedar de grado menos D necesariamente. Entonces ya no queda ahí, a menos de que... ¿sí? También suceden cosas raras, ¿no? Con la primera condición, porque si multiplicamos algo homogéneo de grado K y L, caemos en la graduación original en algo homogéneo de grado 2 veces D más K más L. Ajá, sí, eso exactamente pasa esa situación. Entonces, esto tienes toda la razón. Esto solamente funciona para módulos, no para ni siquiera, o sea, lo que yo tengo aquí es un módulo, ni siquiera tengo la esperanza de que cumpla la propiedad de la multiplicación de anillos, ¿no? Pero sí me da unos nuevos módulos, eso sí me da, ¿no? O sea, una parte de grado, unos nuevos módulos. Que entonces ya por las dos razones que están ahí escritas, se ve que no es un anillo graduado, ¿no? Entonces, de hecho, ciertamente los anillos graduados sí son como más restrictivos. Pero insisto que esta construcción de poder hacer estos corrimientos es muy importante no nada más en la construcción del proyectivo. De hecho, cuando uno define incluso estas cosas derivadas, cuando yo tengo un complejo, ¿no? Y uno también hace corrimientos de este tipo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a pasar es a estudiar el espacio proyectivo asociado a un anillo A, neteriano. Normalmente, como les digo, normalmente vamos a asumir que nuestro anillo A va a ser neteriano. Entonces, pues vamos a definir un espacio asociado a este anillo, pues que va a ser un espacio proyectivo. Y entonces lo que tenemos que hacer son dos cosas, pues definir un espacio topológico, por un lado, y luego tenemos que definir una gavilla, ¿no? Asociada a este espacio topológico. Nada más que empezamos por el principio, ¿no? Definir un espacio topológico. Entonces, para definir el espacio topológico, lo primero que necesito es el conjunto. Y entonces, como conjunto, vamos a llamarlo X, que también algunos autores lo llaman prog de A, ¿no? Yo no lo voy a llamar prog de A hasta que tenga la gavilla, es decir, ya que sea el espacio anillado, ¿no? Es un poco como el espectro, ¿no? El espectro de A está formado por la parte topológica y por la gavilla, y también le llamamos X mientras no teníamos la gavilla, ¿no? Ya lo que es el espectro es ya con su gavilla, como que... Entonces, X, y si quiero hacer énfasis en el anillo A subyacente, lo puedo escribir aquí abajo. Y entonces, ¿quiénes como conjunto? Pues van a ser el conjunto de ideales homogéneos de A, pero de tal manera que el A+, el A+, no esté en P. ¿Quién es el A+? No se los dije. Aquí debí de haberles dicho. Ajá. Me faltó esta parte de leerlas. Yo voy a denotar por A+, pues estoy suponiendo, por supuesto, que está graduado por los enteros. Entonces, si me tomo todos los elementos de grado positivo, o sea, empezando con K mayor que 0, y hago esta suma, entonces ese es lo que vamos a llamar A+, ¿de acuerdo? ¿Sí? Notar que A+, ¿qué estructura tiene? Lejos de decirles qué estructura tendrá A+. Por supuesto, si yo me tomo dos elementos en A+, y los sumo, yo voy a quedar un elemento de A+, ¿verdad? ¿Sí? Eso está bien. ¿Y qué otra cosa? Si me tomo un elemento de A y lo multiplico por un elemento de A+, vuelve a quedar en A+, ¿no? Entonces se fijan que A+ es un ideal en particular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí es un ideal porque me tomo cualquier elemento de A y lo multiplico, entonces siempre me va a quedar en acá, porque aquí estoy tomando los elementos de grado positivo, ¿no? No hay forma de que yo caiga en un elemento de grado 0, que es lo que me faltaría en tal caso, o de grado negativo en caso de que tenga yo
cosas negativas. Ah, eh, sí, sí puede pasar. Si yo tengo elementos de grado negativo, sí podría ser que si yo lo agarro por un elemento de grado negativo, me lo regreso al cero. Ajá, entonces aquí, para que sea un ideal, yo necesitaría estar indexando por los naturales positivos, ¿de acuerdo? Si no, ¿qué es el caso que sucede en el anillo de polinomios? ¿No? Si estoy tomando el anillo de polinomios y la parte graduada de grado negativa son cero, entonces sí, aquí este es un ideal, que es lo que sucede para construir el PROG. Pero notar que si yo estoy indexando con parte negativa, es verdad que si me tomo un elemento de grado negativo, y lo multiplico por uno positivo, sí lo puedo regresar incluso a algo negativo, ¿verdad? O sea, lo puedo mandar a algo que sea de grado negativo, y entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, si eso no pasa, es decir, si estoy solamente graduando con los naturales mayores iguales que cero, entonces este conjunto es un ideal. Si no, puede ser que no, ¿no? También podría ser que no es el caso. Ok. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a la definición del espacio topológico. Son los... aquí me faltó decir primo. Y de hecho creo que no les dije que era tampoco. Pero entonces, ¿qué es un ideal primo homogéneo? Pues es un ideal primo que además es homogéneo, ¿no? O sea, no hay mucho chiste. Entonces, eso está claro. Entonces, si me tomo un conjunto X, me voy a tomar el conjunto X definido como el conjunto de ideales primos homogéneos de A, de tal manera que el A más no está dentro de P. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, el A más no está dentro de P. Por cierto, en el caso del anillo de polinomios, ¿quién es el A más? En ese caso, sí es un ideal, como les decía, ¿no? Entonces, en el caso del anillo de polinomios, ¿quién es A más? Todo el anillo menos las El constantes, ¿no? generado por X. Sería el anillo menos las constantes, que es lo mismo que el ideal generado por X. Y si tuviera el anillo de polinomios en varias variables, ¿verdad? Si me tuviera el anillo de polinomios en varias variables, también lo puedo graduar por grado, ¿verdad? Donde el grado de un monomio es el grado total, o sea, la suma de los grados de cada una de las variables, ¿no? Sí, la suma. Entonces, el grado, y también es un anillo graduado, les queda claro, ¿verdad? Que también es un anillo graduado, pues es el grado de un polinomio como siempre. Y en ese caso, A más, ¿quién sería? Digamos que vamos a tomarlo en dos variables. ¿Quién sería A más, el A más del anillo de polinomios en dos variables? El generado por las dos variables. Es exactamente el generado por las dos variables. Entonces, nada más para que vayan viendo por qué esta definición es importante, ¿quién es el punto correspondiente? O sea, el anillo de polinomios en dos variables como anillo de polinomios, y si me fijo en el espectro de A, ¿qué me da como objeto geométrico? O sea, el espectro del anillo de polinomios en dos variables, ¿qué es? Como objeto geométrico. Si no lo ven como objeto geométrico, o sea, si les cuesta trabajo entender qué es el proyectivo, de acuerdo a los ejercicios que estuvimos haciendo en la clase pasada, vimos que cuando cae algebraicamente cerrado, entonces los puntos racionales los podía entender como muy bien, ¿no? ¿Quiénes eran los puntos racionales sobre el campo K? Y los podía entender muy bien, y eso era lo que correspondía, en términos generales, al objeto geométrico de la geometría algebraica clásica que estábamos utilizando, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los puntos K racionales? Vamos a poner que mi campo es algebraicamente cerrado. ¿Quiénes son los puntos K racionales del anillo de polinomios en dos variables? O, si quieren, empezamos con el caso 1. ¿Quiénes los puntos K racionales del anillo de polinomios en una única variable, de K de X? Ese sí lo hicimos, ¿no? Con K algebraicamente cerrado, si quieren. ¿Quién es? Hasta lo hicimos para R, lo hicimos para Q, lo hicimos para... ¿Quién es los puntos K racionales del espectro de K de X? Eso es lo que quiero decir, o sea, del esquema afín asociado al anillo de polinomios. Jorge, Luis, que estuvieron en la clase. Los ideales de la forma X menos algo. Como el Cuando PROG K sería es los ideales de la algebraicamente forma X cerrado. menos A, pero como objeto geométrico, ¿quién es? O sea, como objeto geométrico, ¿quién? O sea, en términos K de la misma, geometría algebraica clásica. ¿Qué? K misma, ¿no? O sea, K el misma. En mismo el caso de campo. una variable es K misma, es decir, es el espacio afín de dimensión 1. En el caso de la geometría algebraica clásica, es la recta, ¿no? El anillo polinomio. ¿Sí? En el caso de dos variables, K Intuitivamente cruz sería K. como un K, ajá, K K cruz cruz K. K. ¿Quién es K cruz K? Como objeto de la geometría algebraica.
El A2, ¿no? Bueno, el plano afín. Es el espacio afín de dimensión 2. O sea, el espectro del anillo de polinomios en n variable, ¿quién es? O como objeto geométrico, ¿a quién le corresponde? ¿Quién es el objeto El geométrico? espacio afín de dimensión El n. espacio afín de dimensión n. No, con esto del espacio geométrico, lo que estoy diciendo realmente es que me tomo los puntos k racionales, ¿no? O sea, del anillo de polinomios k, me pongo con k racionales, lo que me da es el espacio afín de dimensión n. ¿Sí? Perdón. ¿Algún problema, Ismael? Sí, el espectro, ¿verdad? El espectro Estoy del hablando del anillo de espacio, polinomios. sí, del espectro del anillo de polinomios. Y lo que pasa es que de repente es muy sí, ¿no? Del anillo de polinomios me refiero realmente al espectro del anillo de polinomios. ¿Quiénes son los puntos k racionales? ¿No? Eso es lo que quiero decir. Ajá. En el caso del anillo de polinomios serían, de dos variables, perdón, sería k cruz k, pero recuerdo que había como una distinción entre el caso afín y entre, y cuando trabajamos con el espectro, ¿no? Que tenemos que agregar el cero. Sí, el espectro tiene además el punto genérico, que no, creo que no hemos visto eso, pero hay puntos que son, no son cerrados, ¿no? Hay puntos que no son cerrados. Y en este caso particular hay un punto cuya cerradura es el total, o sea, hay puntos densos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cero. Entonces le estoy agregando ahí ese punto. No hicimos dibujitos, deberíamos haber hecho dibujitos, entonces ahí a lo mejor aparecía. Pero entonces cuando les digo que cuál es mi pregunta es que cuál es el caso geométrico, o sea, cuál es la situación geométrica de la situación. Y entonces lo que les digo es que el caso, para que ubiquen cuál es la situación, lo que hay que ver es tomarse los puntos k racionales de ese esquema, o de ese esquema fin. Y eso me dice cuál es la geometría, digamos. De hecho, el nombre que se le da es ese, ¿no? Por ejemplo, del anillo de polinomios me fijo el espectro del anillo de polinomios en una variable o en dos variables, no importa. Y a ese le llamo el espacio afín a uno, sí, sobre una variable, y nada más que visto como esquema, ¿no? Visto como esquema. Y los puntos k racionales de esos esquemas justamente me recuperan al espacio afín usual de la geometría algebraica clásica, ¿de acuerdo? Sí, sobre todo si estoy en campo algebraicamente cerrado, pero aunque no esté en un campo algebraicamente cerrado, ¿verdad? Los puntos k racionales de la cerradura algebraica siempre me dan esos puntos concretos. Lo que ya no tengo son la correspondencia con los ideales maximales que usualmente se tiene cuando el campo K es algebraicamente cerrado. Aparecen unas condiciones, ¿no? Como de doblado, ¿no? Unas identificaciones que tienen que ver con la acción del grupo de Galois absoluto, ¿no? Lo que les decía la vez pasada. Ok, entonces, en el caso del anillo de polinomios, lo que estaríamos construyendo es el espacio afín o el espacio proyectivo en este caso, cuando yo estoy haciendo esta construcción. Pero bueno, entonces lo que quería ver era, estaba viendo quién era más, ya les habíamos visto, y algo les quería decir y por eso les empecé a hablar de los polinomios, algo les quería decir al respecto. Del A más, ¿verdad? El A más habíamos visto que era el ideal generado. En este caso, de los anillos polinomios es un ideal, y entonces el A más es el ideal generado por los puntos, por el punto generado por las variables. Y ahora, díganme, ese punto generado por las variables, ¿a quién corresponde como punto geométrico? En el caso ¿Al afín. cero? Al cero. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan lo que estoy haciendo, quitándole esta cosa, o sea, decir todos los ideales primos, excepto este ideal, o sea, que no contiene nada más. ¿Qué quisiera decir? ¿Qué quiere decir en el caso afín? Que un ideal esté contenido en P. ¿Qué quiere decir eso? O sea, o que un primo contenga un ideal concretamente. O sea, ¿qué me quiere decir de eso? O sea, como en el caso geométrico, es decir, en el caso de la geometría algebraica clásica, ¿qué quiere decir eso? Entonces recuerden que los ideales corresponden como a qué en el caso de la geometría algebraica clásica. O Cuando el campo es algebraicamente cerrado, entonces si un ideal está conteniendo un primo es como contener un punto, ¿no? Entonces es un punto cero de el i es un ideal de algún cero que contenga ese punto, ¿no? Son como los ceros del ideal, ¿verdad? Ajá. O sea, los primos P son como los ceros del ideal. En este caso serían los ideales maximales, si quieren pensarlo en el caso de la geometría algebraica clásica. Pero decir esto es como que los ceros del ideal, ¿no? O sea, son los puntos que hacen cero a los elementos del ideal, ¿no? Los ideales primos que... Eso es el B de A, ¿no? Es el B del ideal, ¿no? O sea, los ideales primos que contienen A es el B de ese ideal, lo que habíamos definido como
como el cerrado ese, ¿no? El B de ese ideal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Si, como con esta condición, ¿qué quiere decir eso? O sea, por ejemplo, el punto A más, eso lo que quiere decir es que contiene el cero, ¿no? O sea, el A más es con el que corresponde el cero. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí, digamos, con esto de que A más no esté contenido en P? ¿Qué me dice eso de P? O de... Que el cero no es como o sea, el cero no, ¿cómo decirlo? Que la variedad de P no contiene al cero, pues en el dibujo. El cero no está en el lugar geométrico asociado a P, ¿no? No sería al revés, ¿no? Que, O al revés. Estamos exacto, confundiendo. ¿no? O sea, que los ceros de A, o sea, los A ver, ¿se ceros acuerdan? primos que no Geométricamente, sean ceros de A. Sí, a ver, más o menos. geométricamente me estoy como, es que viéndonos en el caso afín, el A más sería como el asociado al cero, entonces me estoy como deshaciendo todo aquello que esté contenido dentro del cero. Sí, recuerden esta contención también. ¿Qué pasa si yo tengo dos ideales, uno contenido dentro del otro? ¿No? ¿Qué pasa cuando tomo B de eso? O sea, como tomo el Es B. contra variante, bueno, ajá, se Entonces invierte ahí está, ¿no? la distancia. Entonces, ¿qué pasa con los ideales? O sea, si A más está contenido en P, quiere decir que DP está contenido en B de esta cosa. Entonces, como que exactamente, es como que todos los, es como un cero, ¿verdad? Es como que es como un cero, ¿no? Es como de alguna manera. Entonces, lo que estoy haciendo es quitándole lo que estoy haciendo en realidad es quitarle el cero. No sé si se dan cuenta, ¿no? Es como quitarle la posibilidad de que yo pueda agarrar el cero. O sea, si yo nada más le quitara el ideal del cero, o sea, si hubiera más, entonces ahí va a tener problemas, ¿no? Entonces, si tuviera otras posibilidades de poder realizar al cero, ¿no? Como un conjunto, como un cerrado de alguien, ¿no? Como un cerrado de alguien, como la cerradura de alguien que me diera el cero, entonces va a tener problemas para el proyectivo. Entonces, lo que estoy haciendo es quitándole toda la posibilidad de que yo agarre el cero, de alguna manera. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, que si recuerdan la construcción del espacio proyectivo clásica, justamente lo que yo hago es al espacio afín de dimensión n más 1, ¿verdad? Le quito el cero. O sea, primero lo que hacemos es quitar el cero. Y luego te defino quiénes son los cerrados, ahí te hago una identificación. Entonces, de hecho, eso es lo que está pasando aquí. Lo que estamos haciendo es de una manera algebraica, es quitándole el cero. A ver, sí, lo que pasa es que si yo pienso en los puntos racionales, o sea, si lo quiero pensar esto como puntos racionales, entonces el A más corresponde al cero tal cual, y todos los ideales P, de tal manera que A más está en P, ¿a quién corresponden? Pues a esos, otra vez, puntos que se refinan a ese cero, ¿no? O sea, es como esa situación. Entonces, bueno, es esa situación, realmente le estoy quitando. Pero nada más que vean que en un caso muy general podría ser que un ideal, o sea, los ideales que contienen al A más, su cerradura, o sea, si me fijo en su cerradura, aunque ese es un punto distinto del AMAS, en principio, ¿no? No sé si, en principio podría ser si el AMAS, por ejemplo, fuera primo, como es el caso, entonces lo que estaría pasando es que es una forma distinta de agarrar un punto adentro del cero, ¿no? O sea, es como sí, o sea, la cerradura de esa cosa. Hay una cosa que se llama especialización, ¿no? La especialización, entonces estoy hablando aquí de una especialización entonces le estoy quitando el cero, a fin de cuentas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces ya tengo mi espacio topológico, y entonces ahora que ya tengo mi espacio topológico, lo que quiero es definir una topología. Y como lo hicimos en el caso afín, la topología pues la vamos a hacer a partir de los cerrados o a partir de los abiertos, pero pues los abiertos son los complementos de esos cerrados, entonces mejor definimos los cerrados. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es, con toda generalidad, lo que vas a es tomarme un subconjunto. Deja. Ajá, de A más. Estoy diciendo algo mal. Déjame checar una cosita. Eh, a ver, no sé por qué me está dando una dudita, pero a ver, vamos a pensar. Entonces, lo que dice aquí es que para cada subconjunto E de A más, o sea, para cada subconjunto E de A más,
Entonces yo lo que voy a definir es este nuevo conjunto que le voy a denotar B más D, que es el conjunto de todos los ideales primos homogéneos que no contienen nada más, o sea, todos los puntos P en X, de tal manera que E se queda aquí contenido en P, ¿no? Entonces, ese está bien, ¿no? Sí, está bien. A ver, ¿qué pasa si es todo A más? Entonces lo que estaría teniendo aquí sería que es el vacío, ¿verdad? Entonces, si es todo A más, entonces ¿quién es B más de E? Es el conjunto de los ideales primos que no contienen A más, de tal manera que A más está contenido en P, eso sería el vacío. Entonces sí tiene sentido. Es lo que estaba haciendo ruido y al chino, pero con el vacío yo por supuesto quiero que sea un elemento en la topología, ¿no? O sea, sí está bien. Entonces, este está aquí y entonces definimos B más de E como los complementos, ¿no? Y entonces hay que ver que estos conjuntos pues satisfacen los axiomas de cerrado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues quiere decir que si me tomo una suma de elementos NI, ¿no? ¿Qué quiere decir la suma de estos elementos NI, EI? Pues son todas las sumas, ¿verdad? O sea, todos los elementos, es el conjunto generado por todas las sumas finitas, ¿verdad? De elementos NI. Entonces hay que ver que el B más de este conjunto es igual a la intersección de los B más de los EI. Aquí una de cada pregunta. uno. Sí. O sea, sí sé que estás considerando los ideales primos homogéneos, pero vístolo como orden, porque de hecho eso es parte de esta asignación que estás viendo cómo es el orden. Ujú. ¿El orden entre estos ideales se hacía a través de graduación o solo contención de conjuntos? O sea, Aquí es contención. Aquí no he dicho nada de orden de graduación. Aquí es sí, no. Esto para es que contención. entonces se entienda esta suma pues como la suma como el supremo, ¿no? De ese orden. Sí, exacto, pero Pero por aquí es eso con es... contención, con el orden de contención. Pero de todas maneras, como estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de ideales. O sea, el E es un conjunto, ¿no? Ah, Entonces sí. ahí la suma es la suma, o sea, de los como conjuntos, ¿no? Que es el conjunto de todas las sumas. ¿No? Ni siquiera me tengo que fijar en el ideal generado. Esto se podría haber hecho con ideales nuevamente, ¿no? O sea, yo podría haberme tomado ideales de tal manera que el ideal generado por estas cosas cumple esta misma condición, digamos. O sea, y entonces yo podría haber hecho la definición de B más de un ideal igualito que como lo estoy haciendo ahora, pero lo que le estamos diciendo aquí es que digamos que se puede hacer para conjuntos y análogamente podría demostrar que B más de E es lo mismo que B más del ideal generado por E, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esa condición. Ahorita lo hice para el caso afín, pero es exactamente igualito aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, si yo me tomo un conjunto cualquiera, me puedo fijar el conjunto de ideales primos con esa condición, una condición extra si quieren, que contienen a E, y entonces si me fijo ahora el ideal generado por ese E, entonces el conjunto de ideales primos con esa condición no cambia, ¿de acuerdo? ¿Sí? No va a cambiar. Ok. Esa es la situación. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita y que me digan un argumento rápido para para estas afirmaciones que son las que me determinan la topología, es decir, lo que me está determinando son las condiciones de cerrados y por supuesto, pues si me fijo en los complementos, me estaría determinando la condición de abiertos, es decir, que la B de la suma es la intersección de las Bs, ¿no? Y entonces esto lo que me está haciendo ver es que la intersección arbitraria de cerrados es cerrada, ¿sí? Y luego que la unión de dos de estos conjuntos se vuelve B más del producto de estos conjuntos, que también tiene sentido en un anillo. Son dos productos y que nuevamente lo podría tomar como el ideal generado de estos si quieren, pero tiene sentido tomarme el producto y entonces ver que se tiene esta condición con respecto a la unión, y eso entonces quiere decir que la unión finita de cerrados es cerrado por inducción, se puede demostrar que la unión finita de cerrados es cerrados, y bueno, ver que el vacío también es un cerrado, y por lo tanto las correspondientes análogas situaciones para los abiertos, ¿verdad? Entonces, aquí nada más lo único que tienen que tener cuidado es esto, ¿verdad? Que es un ideal homogéneo que no contiene nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, me gustaría que pues son tres, entonces cada quien escoja uno para que lo hagan ahorita mismo. La primera, lo puedo ir platicando. La primera, luego aquí en la segunda y la tercera ya está realmente. Entonces, la tercera la hicimos, ¿no? Sí. Ya está. Entonces, las dos, ¿quién? Oh, muchachos. Yo, las dos yo. Perfecto, a ver, entonces, pues háganla y a ver, preséntenmela ahorita de una vez, ¿no?
¿Me puedo seguir platicando? A ver, es que no quiero yo escribir aquí. ¿No tienes dónde escribir tú, no? Tristemente no, pero ya la próxima ya va a tener dónde Si no, yo escribir. tampoco ahorita. Ahorita mismo tampoco. Bueno, entonces las transcribo yo. A ver, entonces déjenme ponerle aquí una raya, aprovechando que quedó un espacio. Entonces vamos a ver el 1. A ver, Luis. Pues tú me si dices. tomamos le voy a decir primo, así con, Ujú. que es un cero de la suma, ¿no? O sea, eso significa que este esa suma está contenido en P, pero pues la suma es el supremo de las 6, entonces para cada EI está contenido en P. Pues Está entonces es clarísimo, un ¿no? Porque, cero de EI. ¿Mande? porque está clarísimo nada más por más, o sea, pero el argumento supremo tienes toda la razón, es como claro, pero en términos bien mundanos, pues porque las sumas son las sumas finitas de elementos de I. Entonces, en particular, podría tomarme Sumas de de ceros, los ¿no? elementos de suma de los elementos particulares, podría tomarme solo un elemento en I, ¿verdad? Y ese es un elemento que está ahí. Entonces, la suma de un elemento nada más, con nadie más, ¿no? Ese está ahí. Sí, también. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que P es un cero de EI Un cero. para cada I. Te pasa para todo I, y entonces ya, ¿no? Te sigue lo de la intersección. Entonces, Y si lo él. converso, pues un argumento similar, ¿no? Tomas un elemento en la intersección, entonces es un cero de cada elemento de I, y pues usando el mismo argumento de supremo, pues eso implica que el AP está contenido en la suma, y pues ya es un cero de la suma. Y si no quisiera utilizar el argumento del supremo y quiero dar un argumento mundano, Pues por el argumento de ideal por la cómo se le definición van de los ideal, que elementos son de I. sumas finitas, ¿verdad? Exacto, de que son Porque sumas. cada I está en P y es un ideal y son sumas finitas, entonces ya. Entonces, claramente, y entonces la definición. Entonces, realmente es muy fácil, ¿no? Si se ven, es un ejercicio trivial. El 2, Luis, Jorge. Pues a ver, tomamos un primo P en la unión. Entonces ya sea que ese primo P pues contiene AE o AE'. Y pues si contiene al menos uno, pues contiene también a la multiplicación, AE por E'. Y pues P está en la multiplicación. Ok. El regreso. El Y el regreso ya converso queda es... Ujú. igual, ¿va? Sí. Bueno, el regreso sí utilizas la parte de primo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Aquí, Ah, bueno, sí, porque... Ajá. aquí el argumento de regreso no es solo sí. De hecho, sí tienes que hacer un argumento. O sea, de ida parece que no estás utilizando nada de que sea primo, ¿va? O sea, ¿qué? Sí, solo que Pero de sé que sí regreso ya. sí. ¿Cómo va el regreso? Entonces, ¿cuál es el argumento que usas para el regreso? Tomo un ideal ahí en vez de la multiplicación. Entonces la multiplicación está contenida en P. Como P es primo. No sé si a lo mejor convendría aquí usar lo de los ideales generados, ¿no? Puede ser, pero el argumento para demostrar incluso lo que seguiría entonces que te digo, entonces demuéstrame lo de los ideales generados, ¿no? O sea, es decir, la Ah, bueno. condición, lo que quieres utilizar para los ideales generados, que se puede deducir casi que de aquí, ¿no? Sí, no, porque o sea, ahí habría que ver que entonces o E está en P o E' está en P, ¿no? Porque P Exacto. es primo. Entonces, para el regreso, entonces yo tomé E por E' en P. Y ahora entonces, ¿qué hago? El ideal generado por E y el ideal Sí, generado por E' Por está contenido en P y hay una dos, sí. caracterización de primos por ideales. sí, ya, pero eso es justamente lo que decía Luis. Digo, Jorge, si tú me das ese argumento, lo que sigue es que me digas, que me demuestres mejor la caracterización de ideales primos, porque realmente no me estás diciendo nada, ¿no? O sea, sí, tienes toda la razón, pero entonces o sea, lo que digo es que me estás pasando el problema que tengo aquí a uno completamente equivalente, que es el de los ideales primos. Es decir, y lo que les digo es que de hecho el argumento para demostrar esa cosa es inmediato de aquí, o sea, no es no tienen que irse a matarlo con una mosca, o sea, Primero de aquí. tomas un elemento de la forma E por E', que vive en E', ¿no? Y eso pues, achis. Y usa Ajá. lo de... Sí, ahí hay un problema porque ahora la multiplicación, claro, la multiplicación tomas E por Ah, E' pero pues, minúscula. Y son muchos, Uno ¿no? dice ahí. Ajá, ah, pero son muchos, exacto. A ver, entonces aquí lo primero que hay que hacer es, si E está dentro de P, ya acabaste.
¿no? Entonces, les ayudo, ¿no? Si E dentro de P, feliz. Si no, no, esa es la forma en la que hace uno las cosas. Si no, que pues existe un E, en E, tal que no está en No P. está en P. Este P. Y entonces, ¿qué hago ahora? Tómate una... pues es que queremos ver otra contención, ¿no? Entonces, E por E' está en P, ¿no? Ujú. Porque ¿pero eso qué quiere decir? Que E' tiene que estar en P. ¿Por qué? Por la primalidad. Porque tengo E Por la primera, por... porque los elementos de E' son productos, ¿verdad? En particular, o si quieren en particular, E por E' está en P para todo E' en E'. Ujú. ¿Ah? Pero E no Y esto está. implica que Entonces, E' está en P, ¿verdad? ujú. Entonces, para todo E' está en P. ¿Sí? O sea, esta es la demostración para ideales o lo que quieran, o sea, cualquiera de esas cosas que se puede hacer, es así, ¿no? Pero entonces, se fijan, no necesitaban irse al carrotazo, ¿no? Era como eso, ¿no? Si no está, entonces, bueno, ya no me cabe aquí la prueba, pero tengo una demostración de este hecho súper corta, pero no la puedo escribir en el margen de este. Ya se las platiqué. Okay. Entonces sí ya queda claro, ¿no? Entonces los ejercicios son muy fáciles, ¿no? Y entonces les queda claro que esta es la definición de topología de los cerrados. Y entonces en particular, como siempre, esa le llamo la topología de Zariski, pero es la topología Zariski de este conjunto X. Y si yo quisiera hacer una referencia al anillo A, yo podría decir como la topología Zariski asociado al espacio proyectivo asociado a, o el espacio, o la topología proyectiva de A, o asociado al espacio asociado a, para hacer una diferencia con la parte afín, ¿no? Porque dado un anillo cualquiera, con uno conmutativo, pues hasta ahora he visto dos espacios topológicos que le puedo asociar. Uno es el espectro y otro es este, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer como esa diferencia, y de hecho se parecen, ¿no? Se parecen muchísimo. Si quisiera hacer esa diferencia, pues tendría que ser como la topología proyectiva, la topología de Zariski proyectiva o del espacio proyectivo asociado a, aunque todavía, como les digo, el espacio proyectivo, pues por supuesto es lo queremos tomar con la gavilla ya. Ahora, como en el caso anterior, si yo me tomo D más de A, ¿sí? Entonces, que por definición es D más del singulete generado por A, entonces tengo que estos son una base de la topología. ¿Pero qué condiciones tengo que pedir a? Pues como siempre, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo que pedirle a es esta condición, ¿verdad? Que A esté un elemento en A más, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por cierto, si no está en A más? ¿Qué pasaría si yo hago esto y no está en A más? Ya me cansé. Se vuelve vacío, ¿no? ¿Por? ¿Vuelve Porque, vacío? A ver, porque díganme. está, o sea, si no está en A, Si no está en A más. digo, no está en A más, O sea, ¿qué quiere decir que no esté en A más? Que podrá contener elementos de grado cero, ¿no? sí, justo. En otras palabras, ¿qué pasa si E contiene elementos de grado cero? Entonces el primo va a estar con, si hubiese un primo que lo contenga, entonces debería contener a A más, ¿no? No, un momento, un momento. Ah, no, sería bebés, ¿no? Porque... un momento. Tengo una duda. Ujú. Los ideales primos homogéneos contienen... Ah, no contienen toda la parte homogénea del anillo, no.
Por ejemplo, piensa en el anillo de polinomios. Ahí, ¿qué pasa si yo agarro? Que si un conjunto contiene un elemento de grado cero en el anillo de polinomios, primero. Pues, ¿qué me pasa, no? ¿Qué pasa? En el anillo de polinomios, los elementos de grado cero, que no sean el cero, son unidades. Uh-huh. Y pues los primos, de tal forma que contienen a unidades. Bueno, no hay. Uh-huh. Entonces sería ya no hay, vacío, ¿no? ¿verdad? Les daría el vacío. Entonces, en el caso del anillo de polinomios, pues les da el vacío. En el caso de un anillo en general, o sea, yo sé que en particular el 1 está ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con las unidades? ¿Dónde están las unidades del anillo de polinomio, de un anillo A? ¿Puede haber unidades de cualquier grado? ¿Un anillo graduado? Bueno, si la unidad está. Que sean homogéneas. Ajá, homogéneas, de cualquier grado, sí, que se pensando en... Sí, si tenemos una unidad y tenemos su otro, el otro, entonces la multiplicación de estos tendría que caer en la componente homogénea de grado cero. Si suponemos que este pertenece a otra componente homogénea y este pertenece a otra, bueno, también nos hace falta verificar que el otro, ¿verdad?, sea homogéneo, pero sí, pero la multiplicación de estos dos, suponiendo la descomposición de la segunda en elementos homogéneos, tendría que caer en algo de grado mayor. Entonces se tendría que las que por lo menos las unidades que son homogéneas tendrían que caer dentro de la componente homogénea de grado cero, pero para las que no sean homogéneas, pues, quién sabe. Y de hecho también ahí, sí, eso es pensando que estoy indexando, que solamente hay partes positivas, ¿no? Porque imagínate que hay una parte negativa, entonces yo me tomo una unidad de grado K, su Ajá, otro recíproco, por lo que me dice, su multiplicación tendría que ser de grado cero. Eso es lo único que me dice, es que el otro tendría que estar homogéneo de grado menos K, ¿no? Sí, exacto. me está diciendo que es de grado menos K, entonces a lo mejor podría, es un poco como las funciones racionales, o no sé, ¿no? Si me tomo un polinomio de grado K, hay un polinomio de qué grado, no sé, x a la k, hay un polinomio de qué grado, pues x a la menos k. Cuando hago el producto me queda 1, ¿no? Por ejemplo. Entonces me quedaría como una parte, entonces sí podría haber, pero pero sí es cierto que solamente hay parte positiva, o sea que si no hay negativas y cero, entonces las unidades estarían forzadas, las unidades homogéneas estarían forzadas a vivir en la parte de grado cero. Y ahora, por ejemplo, piensen como en el anillo de series de potencias. El anillo de series de potencias es graduado en una variable, por ejemplo, con coeficientes en un campo. Creo que creo que ya vi, todas las unidades están dentro de la componente homogénea de grado cero. A ver. Por hagamos la descomposición homogénea, entonces al multiplicar por por el otro elemento que lo hace uno, tenemos que todo cae en un montón de componentes homogéneas de grado a la suma de todas estas por la distributividad. Entonces, como todo se colapsa en la componente homogénea de grado cero, Ajá. todas tendrían que estar en la componente Bien, homogénea de grado cero, sí. Sí, eso en el caso de que no haya negativos, ¿no? Ajá, exacto. En el caso de que no haya grados negativos. Sí, en el caso de que no haya grados negativos, sí, tienen que ser. Uno puede además demostrar algo con la suma, ¿no? O sea, el grado de la suma es al menos el menor de los grados, ¿no? Sí, si son homogéneos, ¿no? Sí, pero es que la suma no es o sea, lo que pasa es que no sabemos qué es el grado no sabemos qué es el grado de una suma, ¿no? No sabemos qué es el grado de una suma de dos elementos, lo puedo definir como el grado del mayor, del término mayor, o lo que sea, ¿no? O sea, cuando yo tengo una suma de elementos no homogéneos, digo homogéneos, pero que no son homogéneos del mismo grado,
el grado no está bien definido, al menos, o sea, pero yo podría definirlo como el grado del elemento de mayor grado de la suma, ¿no? De una suma, como cuando le hago en un polinomio, ¿no? Cuando tengo un polinomio, ¿quién es el grado del polinomio? Aunque no sea suma de homogéneos, el grado del polinomio es el grado del término de mayor grado, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero a ver, de todas maneras, regresando a la pregunta que yo le estaba haciendo, o sea, la pregunta es aquí si realmente yo necesito esta condición de que E esté dentro de A más, porque ya vimos que si contiene una unidad o contiene a, pues por supuesto que si contiene los de grado cero ya está, ¿no? Que me da cero. Pero ¿qué pasa si contiene un elemento de grado cero? Pues yo estoy tentado a decir que no pasa nada, o sea, decir que es lo mismo, ¿verdad? O sea, que yo puedo descomponer a mi conjunto E como los elementos de grado cero más el resto, o los elementos de grado, los que están en A más los que no están, más los que están en A más complemento. Y los que están en A más complemento, B de eso es el vacío, ¿no? Siempre. ¿Sí? O sea, los que están en el complemento, me va a dar el vacío, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con B de una unión? O sea, lo que tenemos que ver es como qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Entonces yo lo que diría es que solamente va a importar básicamente la parte positiva. ¿Sí? Esa es como que mi conjetura que estoy viendo ahorita. A ver, si yo me tomara un elemento que está en, o sea, me lo tomo que contenga elementos que no están en A más. O sea, que por ejemplo tiene elementos de grado cero. Vamos a pensar que está nomás gradado por, que tenga un elemento de grado cero. Entonces yo digo que, ¿qué pasa si me tomo un ideal primo que contiene a ese elemento de grado cero y a P? Si yo le sumo a cero, ya no me queda en P. Si yo lo multiplico por cualquier elemento, eso es lo que me sorprendía, que le pidieran esta condición de que tuviera que estar dentro de A más, pero no necesito, yo puedo hacer esta definición en general para cualquier conjunto y no pasa nada. Probablemente eso es lo que pase, que bastaría que si yo me tomo un ideal, por ejemplo, pero aquí yo me tomo un conjunto, entonces este conjunto me fijo en sus partes homogéneas y que lo que quede determinado sea solamente por las partes homogéneas positivas, ¿no? Es decir, me tomo E más, EK como E intersección la parte positiva de grado K, ¿no? Y entonces me tomo E más como justamente la parte positiva de E, ¿no? Es muy probable, se los dejo que lo piensen, que el conjunto de primos que contienen a esa parte de más exactamente que el conjunto primo contiene. Eso es lo que estoy conjeturando. Es un polinomio, es un ideal homogéneo, tal que A más no está totalmente contenido en P. Insisto que a lo mejor esta condición no es necesaria. Sí, o sea, por ejemplo, la definición que yo les di en el curso pasado era tomarme un ideal, cualquier ideal de A, para cualquier ideal, cualquiera, no que esté en la parte positiva, sino para cualquier ideal de A yo puedo definir B más de ese ideal como el conjunto de todos los ideales primos homogéneos, de tal manera que A más no está contenido en P, pero es para cualquier ideal. Entonces en principio si yo me tomo un ideal generado por E, ¿no? O sea, puede ser arbitrario, entonces el B más de E es lo mismo que el B más del ideal generado por E, eso sí va a pasar, ¿no? Eso pasa siempre. Y ahí el E podría ser incluso uno que no esté totalmente contenido en A más. Aquí más bien la pregunta es, basta, o sea, este libro, Hida, me pone esta condición, la pregunta es si bastará esta condición, si cualquier cerrado yo lo podría recuperar como un cerrado que de un cerrado de esta forma, o si me están faltando cerrados. Me parece que debería de ser que sí, debería poder, como que me late que sí, debería de poder recuperar a todos los cerrados, o sea, a todos los cerrados con la definición, digamos, del Harshon. La definición del Harshon de un cerrado proyectivo como estos es que me tomo un ideal de A y me tomo B más del ideal con esta misma definición, ¿no? Con el conjunto de los ideales primos en E que contienen el ideal, ¿no? Homogéneos. Esa es la definición. Y ahora la pregunta es, Hida hace esta definición así. La pregunta es si con esto ya recupero todos los mismos cerrados.
O sea, me queda claro que si tomo unidades o cosas así, entonces me van a pasar cosas raritas, ¿no? Pero por ejemplo, si yo tomara, ¿qué pasa si me tomo los divisores de cero que están en A0, ¿no? O sea, me tomo A0 nada más, ¿no? A ver, me tomo A0 y me tomo el ideal generado por los divisores de cero, de A0, una cosa así, ¿no? ¿Qué onda? ¿A poco no puedo definir B más de ese? Pues seguramente sí lo voy a poder definir. Y ahora, ¿cómo es? Bueno, pues a lo mejor me da vacío, a lo mejor no, a lo mejor me da todo el total, lo que sea. Pero eso es lo que hay que averiguar. A lo mejor me da un cerrado y la pregunta es si ese cerrado que me da lo puedo recuperar también como considerando un subconjunto de A más, ¿no? Si no, esto habría que ponerlo en tela de juicio. Y justamente por eso yo creo que al principio que leí esto me brincó esta parte. No estoy seguro que esta parte sea necesaria. En todo caso, estoy seguro que no es necesaria, pero no estoy seguro que afecte si la dejamos así. Entonces, vamos a pensar en eso, ¿sale? O sea, la verdad es que no sé, no lo pensé, hasta ahorita se me ocurrió, pero sí me brincó. Entonces, no sé qué pasa. Estoy leyendo el King Leo, que es el que usó en la clase del semestres pasados, pero el problema es que define los ideales I de A más, ¿no? Justamente, y hace toda esta teoría con puros ideales. Pero el ideal no está dentro de A más, ¿o sí está dentro de A más? Sí, está dentro de A más. Bueno, aquí el King Leo lo llama B, pero bueno, es el A más. Ajá. B más, de hecho, lo llama. No, dice, for any homogeneous homogeneal I of B, donde B es el anillo graduado. Sí, lo hace en general. Cualquier ideal homogéneo I del anillo graduado. Ni siquiera lo hace homogéneo. O sea, ni siquiera lo tiene que ser para un ideal homogéneo. Lo que sí es cierto es que si me fijo en su homogenización, es que la vez pasada yo le dije, yo me tomo cualquier ideal, me puedo fijar en su homogenización, que es justamente hacer la intersección y con todo ese tipo de cosas. Y entonces B de I es lo mismo que B del ideal homogéneo. Eso sí. Eso sí se puede mostrar, pero al principio, o sea, incluso si es un ideal homogéneo, podría tener elementos de parte de grado cero, ¿no? O sea, bien podría ser que el ideal tenga elementos de grado cero. Entonces, yo puedo definir B más de ese ideal, aunque tenga elementos de grado cero, y no pasa nada. Lo que no sé es por qué este ideal le toma que E tiene que ser dentro de más, y ya lo verifiqué, y sí, en efecto, sí, no es un error que yo estoy poniéndoles, pero tengo la impresión de que puede ser que sea un typo o que no, o que en efecto baste con esa situación. Para cada subconjunto, se me hace que es para cada subconjunto de A. Es muy probablemente, pero cosa que hay que pensar, aquí ese más se le fue, ¿no? Y yo lo reproduje, pero bueno, qué bueno que lo pensamos. En principio está claro que no lo necesito, ¿no? O sea, que para cualquier subconjunto E de A, yo puedo definir este B más, y entonces queda bien definido, pues lo que hicimos el semestre pasado, lo que hace el Harshon, ¿no? Eso queda bien definido. Entonces, esta condición de pedirle el A más, pues queda a revisar si basta. No quiero decir que fue un error, porque a lo mejor no lo es. Estaba pensando en el anillo de polinomios. O a lo mejor estaba pensando en el anillo de polinomios, pero incluso en el anillo de polinomios pues no pasa nada, lo puedo definir y obtengo el total, ¿no? Pues nada más tendré una unidad y entonces obtengo el total, que es una cosa que también yo requiero, ¿verdad? El vacío, ¿no? Bueno, yo necesito que para los cerrados esté el total y el vacío. Bueno, sí. ¿no? Entonces, sí, en ese caso tendría el vacío, ¿verdad? También. Si tenía una unidad. Pero entonces, pues está, ¿no? Es una de las cosas que yo estoy teniendo ahí. Y no me parece que no hay razón para que yo tenga igualdad con esta descomposición. Pero de todas maneras sigue abierta la pregunta de que si los elementos que yo puedo recuperar, o sea, si todo cerrado se puede encontrar, o sea, si siempre que me tomo un B de I, así como define Harshon, B más de I, esto es igual a B de algún E, como define este. ¿Sí? O sea, esa sería la pregunta, ¿no? Eso sería la única cosa que podría salvar, que posiblemente no es un typo, y entonces aquí, de hecho, responder a esta situación, ya sea verdadero o falso, me daría la respuesta, ¿verdad? Si es falso, quiere decir que claramente es un typo que tiene, ¿no? Y si es verdadero, pues entonces estaba bien y pues ya está. Entonces, a ver, se los dejo de tarea para que lo sigan pensando, igual lo voy a pensar yo, a ver si vemos si es eso. Pero bueno, entonces aquí
para que no nos vayamos con el typo. Entonces, de hecho, lo que vamos a pedirle mejor, ¿no? Para hacerlo como se hace clásicamente, es que para cada subconjunto de A, ¿no? Esta es la definición que nos vamos a tomar, o sea, para cada subconjunto de A, entonces yo voy a definir B más D como este ideal, entonces está correcto. ¿Sí? O sea, yo como este conjunto, y estos van a ser mis cerrados, ¿no? De la topología. No nada más con los C están en A, porque existe la posibilidad de que a lo mejor no los agarro a todos como le está haciendo el Harshon, entonces sería un problema, ¿no? Entonces eso sí me va a generar un problema, entonces mejor nos vamos por la segura, y lo que vamos a hacer es considerar esta situación, ¿no? Que está aquí, ¿no? Que la situación que hace todo el mundo. Habrá que ver si realmente basta eso, pero puede ser que no. Entonces nos tomamos esa situación. Ok. Y lo último que les decía de aquí es que también tengo esta situación de la base, ¿verdad? De cerrados. Entonces yo me tomo un A, entonces puedo definir el singulete, y entonces puedo tomarme D más de ese singulete, que es el complemento del cerrado generado por ese, como una base de la topología. Y de hecho el problema surgió porque justamente aquí no digo nada de esta condición, o sea, no digo que A tenga que estar en A más, ¿no? Necesariamente para que yo genere esa base de la topología. Y entonces dije, bueno, a lo mejor basta con estos, pero posiblemente tampoco, ¿no? O sea, posiblemente este podría ser un elemento de grado cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bien podría ser que me lo tomen. En el caso de álgebras, pues ahí todos los elementos de grado cero son las unidades, y entonces, pues ahí se ve que me daría un caso degenerado, ¿no? El total, ¿no? En este caso, el abierto básico. Pero, cuando mi anillo no, o sea, cuando A0 contiene elementos que no son unidades o lo que sea, o cuando de hecho cuando no estoy graduando con los naturales, sino cuando estoy graduando con partes negativas también, pues entonces también estaría curiosito ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, sí, insisto que esta condición no me gusta, no me gusta. Y a lo mejor él estaba pensando en el anillo de polinomios, y a lo mejor lo quería, para el anillo de polinomios a lo mejor sí basta, ¿no? Basta esta condición, pero para el otro caso, para casos más generales, puede ser que no. Y qué bueno que salió, hay que estar pensando en eso, ¿no? Son como el tipo de detalles que uno ya de repente los pasa, pero hay que pensarlo. Entonces, ya para terminar, déjenme ver lo que queremos ahora es definir el funtor prog. Ya no va a dar tiempo. Entonces, nada más les enuncio la proposición. Entonces, como les decía, a veces ese conjunto lo denota también por prog, pero nosotros vamos a reservar esa notación para cuando tengamos una gavilla, ¿no? Y lo que sí también me gustaría entenderlo así como el spec, lo entendimos como un funtor, entonces también al prog lo va a poder entender como un funtor. Entonces, de entrada, ahorita pues tenemos que relacionarlo con, lo que vamos a relacionar es con el espectro del anillo, y en particular con el anillo de los graduados de parte cero. Y entonces me dice este lema, me dice, supongamos que A tiene una unidad de grado positivo, ¿no? Entonces, hay una unidad que no es de grado cero, ¿no? Y entonces fíjense que eso, por ejemplo, de acuerdo a lo que dijimos hace rato, quiere decir que hay elementos de grado negativo necesariamente, ¿no? Porque si fueran todos de grado positivo, entonces tendríamos ese problema que está teniendo, que habíamos dicho, ¿no? Entonces, la aplicación que va de este conjunto que vamos a definir X al espectro de A0, de tal manera que P lo manda a P0, y P0 es P con interacción con A0, es un homeomorfismo, ¿no? Entonces, fíjense que entonces de entrada me está diciendo, entonces cuando tienes cositas raritas, entonces eso es el espectro de A0, si tienes una unidad, ¿no? Y dices, ese es el espectro de A0. Ahorita lo estoy diciendo nada más como homeomorfismo, no estamos diciendo nada de la gavilla, todavía nos faltaría ver qué anda con la gavilla. Pero bueno, la demostración es un poco larga y no le terminé de escribir, entonces mejor terminamos aquí, ¿no? Y ya pero bueno, nos vamos con tarea, hay cosas que pensar, ¿no? Eso es un buen ejercicio, ¿no? O sea, pensar qué es lo que está pasando, y a lo mejor, si no sale alguna idea así como lo que yo estaba tratando de hacer de las contenciones, y no sale claro, entonces lo que hay que pensar son como ejemplos, que también nos ayudan a entender, ¿no? Y a ver, y a tener cosas que pensar. Entonces hay que pensar en eso, ver ejemplos, hacer ejemplos de prog de anillos graduados. Tómense un anillo graduado, que no sea el anillo de polinomios, o sea, otro anillo graduado, o el anillo de polinomios no sobre un campo posiblemente, y entonces tratar de ver qué onda con el prog, quién es, y ver qué onda con el A+, y ver qué onda con los cerrados, ¿no? O sea, tratar de escribir los cerrados y ver si hay algo interesante. Este tipo de cuestiones aparecen más en aritmética que en geometría algebraica, cuando usual, porque en geometría algebraica trabajan con anillos de polinomios y dominios enteros, y anillos muy bonitos, ¿no? Ok, bueno.
Entonces pensamos en eso. Entonces nos vemos el miércoles, ¿ok? ¿Dudas? Nos Vale. vemos el lunes, chavos, ¿verdad? Ustedes. Sí, el Sí, lunes. el lunes sí. Órale, ¿quién va a exponer? ¿Jorge? Sí. Órale, vas. Ok, nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, bye, bye.